Tus hijos van desapareciendo, como duele, oh mi país, oh mi país, revueltas más fuerte, hay que ser para tu suerte, ese cantar de la raza de café, el perpetuo que lleva entre tus venas. La sistematización la sistematización de experiencias es un proceso de producción de conocimiento, pero que se mueve en las lógicas alternativas a las formas de producción de conocimiento, digamos, más formales, más tradicionales, como la investigación o la evaluación. La sistematización tiene un carácter más popular, tiene un carácter, digamos, mucho más comunitario, que reconoce el saber de las comunidades, el saber de quienes viven las experiencias, y precisamente por eso se reflexionan, porque quien las ha vivido puede dar mayor cuenta y mejor cuenta de cómo han sido desde su significado, desde sus trayectorias, desde lo que implicó vivir cada una de las experiencias. Esta apuesta de sistematización del acumulado de 20 años de formación es clave, porque la sistematización va a permitir volver sobre el camino transitado, y ese volver sobre el camino transitado implica identificar fortalezas, implica identificar debilidades, dificultades, pero también oportunidades con los que cuenta la experiencia. La sistematización nos permite leer la experiencia, conocerla, saber qué pasó, qué se hizo, cómo se hizo, y desde allí animarnos a caminar hacia el futuro, hacia adelante, recogiendo todo ese acumulado y potenciándolo para mejorar lo que se venga. Hoy fue el primer conversatorio de memoria pedagógica en este proceso de sistematización. Lo que se trata con este ejercicio fue juntar personas históricas, líderes históricos, líderes aliados, pensadores que han sido claves en este proceso, en la construcción colectiva de este proceso pedagógico que ya lleva casi 20 años de historia. La idea era juntarnos para acordar, para recoger un poco la memoria histórica de ese proceso, pero también para reflexionar, llegar a una reflexión más colectiva de qué pasó, por qué pasó, y desde allí pensarnos en qué podemos usar de eso para el futuro y para lo que estamos viviendo en la actualidad. En el día de hoy hemos hecho ese recorrido. En el día de hoy hicimos una línea de tiempo en la cual, como lo pudimos observar, vinieron líderes históricos de las luchas en la región, de las diferentes organizaciones, pueblos y sectores, que en el 98, 99 y 2000 nos juntamos a pensar cómo resistir a la violencia, cómo resistir a esas formas crueles, inhumanas y degradantes que se estaban imponiendo en el territorio. Y de ahí surgió el Diplomado de Educación e Investigación en Derechos Humanos. Entonces es muy interesante ver cómo de unos talleres que se hicieron para sindicalistas especializados en derecho laboral, para que ellos defendieran sus derechos a la asociación y sus derechos ciudadanos, pasamos a un ejercicio mucho más amplio, que era ya integrar a las otras comunidades, y eso fue el Diplomado de Educación e Investigación en Derechos Humanos. Ese ejercicio pedagógico, que luego se convirtió en una especialización de derechos humanos, abrió el camino a lo que hoy es la Universidad Intercultural de los Pueblos. En Nómades no ha pasado lo que ha sucedido en la formación de la escuela formal, y perdónenme la redundancia. ¿Por qué? Porque en Nómades lo que se hace es recopilar y escriturar, por decirlo así, las experiencias de esos procesos sociales, como el de la costa pacífica colombiana, como en la historia del proceso en Sintra, en Cali, el problema de la violencia y a la protesta social y la penalización de la misma. Y lo más importante es que en Nómades todos trabajamos y todos participamos. Nómades no sucede lo que pasa en otros proyectos educativos, es donde los sabios aportan el conocimiento, le dicen a usted
que en este país está prohibido matar, pero la gente sale a la esquina y se encuentra que están asesinando, entonces se rompe con esos esquemas tradicionales y lo que no se le habla del derecho a la vida, sino cómo defender la vida, no se habla del derecho del trabajo, sino cómo reivindicar los derechos de los trabajadores, no se habla de la desaparición forzada, sino cómo evitar que la gente la desaparezca. En este caso, por ejemplo, para efectos de lo que estamos haciendo, pues lo que interesa mucho es detener un poco la marcha de lo que han sido 20 años de trabajo ininterrumpido de Nomadex en los procesos de formación en derechos humanos. Es decir, después de 20 años, hacer una pausa, mirar hacia atrás, mirar esos 20 años, cómo han sido los procesos de formación, en qué han consistido y para qué han servido, en qué se ha acertado, qué errores se han tenido y cómo a partir de esa reflexión muy detallada, muy desde la experiencia de la gente, no solamente desde nosotros, desde los equipos técnicos de Nómades, sino también desde lo que la gente ha visto, que ha sido la formación y cómo la ha vivido, cómo aprendemos, qué podemos aprender de esos ejercicios para potenciar las cosas positivas, para mejorar las cosas que no han ido funcionando o que deben cambiar y en ese sentido poder hacer un aprovechamiento de la propia experiencia. Creo que sistematizar ese proceso de la experiencia como Universidad Intercultural de los Pueblos es valiosa porque permite, hasta ahora digamos que lleva este proceso, mirar cuáles son como las fortalezas que tiene para seguir trabajando, incluso para avanzar mucho más, pero también como qué hace falta, como que qué puede digamos mantenerse como proceso formativo y a qué se le apuesta, como cuál es la proyección. Sobre todo la sistematización permite hacer como una mirada introspectiva, pero al mismo tiempo una mirada proyectiva, ¿sí? Entonces creo que la importancia para mí radica en valorar este proceso que se lleva para ver de qué manera se continúa. Nosotros, digamos, en el ejercicio de solamente hacer la memoria, es importante sistematizar, porque ahí es donde ha plasmado, digamos, esa memoria, esa histórica de aquellos hechos que han venido pasando en el territorio. ¿Y por qué razón? Porque a veces los mayores tienden, digamos, por enfermedades, se mueren, y se va ese conocimiento que es importante que las nuevas generaciones puedan aprender, digamos, de esa historia que ha venido, digamos, trabajando las comunidades y los mayores en las comunidades. El aprendizaje para mí ha sido muchísimo de gran ayuda, porque he aprendido a dirigirme ante un pueblo, ante una comunidad como un líder, que nosotros queremos eso para los jóvenes, y de mi parte pues ha sido mucho de gran provecho, porque aprendí a manejar nuevas políticas a través del gobierno, a orientación y las guías que nos han dado los compañeros que nos han dado estos talleres de formación, y sobresalir ante nosotros y dirigirme hacia el pueblo, ante la comunidad, para poder nosotros y tener con quién, hacia quién dirigirnos para denunciar nuestras problemáticas que tenemos en el territorio. En el tipo de formación que Nómades ha venido realizando con las comunidades ha sido una cosa de empoderamiento territorial. Tenemos que agradecer de antemano que nuestra amiga Francielena Márquez se capacitó con talleres aquí en Nómades, el amigo Lisifredi y muchas personas de los diferentes consejos comunitarios como es Díaz Nazú, La Meseta, Mindalá, la misma Toma, han venido en esta formación con Nómade, y de verdad que es de rescatar esta labor que esta organización ha venido haciendo y hoy sigue capacitando nuestros niños de nuestros territorios. El acto de hoy, que es un encuentro de ver, más que un encuentro también es una evaluación, que en estos 20 años qué hemos hecho y qué no hemos dejado de hacer y qué hemos logrado, y que allí es bueno porque estamos haciendo una evaluación. Mire, ahí están colocando desde el 98 hasta el 2017, ¿no? Y eso que nos ayuda, que nosotros ahí miramos las debilidades, qué no hemos hecho, qué no hemos dejado de hacer y qué nos ha favorecido. Estos 20 años de lucha, de resistencia, para mí, que soy muy joven y que llevo muy poco tiempo, desde 2010 acá, pues es muy significativo,
porque he aprendido muchas historias similares. Los actores, los que nos han causado daño son los mismos, tienen el mismo nombre, el mismo apellido. Y con la sistematización que se está haciendo hoy de memoria histórica, creo que es muy importante, como lo dije anteriormente, para que nuestros hijos conozcan todo el proceso que se realizó en años anteriores. Bueno, el ejercicio digamos de sistematización que se está haciendo, y específicamente este encuentro de hoy, me ha parecido fundamental en la medida en que uno solo no es capaz de reflexionar de todos esos actos, digamos, de esos momentos, de esas acciones que ha llevado a cabo en el pasado, pero el encontrarse hoy, incluso escuchar a los otros, comentar ese tipo de sucesos, de acontecimientos, le hacen a uno de alguna manera caer en cuenta lo importante que ha sido incluso para uno mismo, ¿no? Y los aportes que esas mismas situaciones le han dejado a uno. Pues aprendizajes muchos. De hecho, profesionalmente soy licenciado en Ciencias Sociales, y lo que me permitió, por ejemplo, la Escuela del Diplomado en Nómades fue hacer una revisión crítica de lo que son las enseñanzas de las ciencias sociales hoy en la educación. No solamente en la educación básica, sino hasta en la educación universitaria. Uno en la educación universitaria, en el posgrado, se encuentra con unos personajes que uno dice cómo son capaces de decir que enseñan educación y cómo son capaces de decir que enseñan ciencias sociales, cuando no son capaces ni siquiera de reconocer básicamente que la enseñanza como tal tiene unos compromisos éticos. Y lo que tiene Nómades, que es otro aspecto que quería mencionar, es ese, o sea, tiene una visión ética, una dimensión ética del proceso formativo, y eso en muchas escuelas formales se pierde. La Escuela de Nómades, lo llamo así, fue un gran logro para mí, porque eso es lo que me ha ayudado a ir escalando muchas cosas y estar, digámoslo así, ahora inmersa en estos procesos, porque es algo que como cuando a uno como que se lo inyectan, uno intenta como que alejarse, pero no puede. Entonces no, he aprendido mucho, la verdad. Nómades ha sido una gran lección para mi vida, lo puedo decir así. Otro elemento importante que identificamos en el ejercicio de hoy es que la Universidad Intercultural de los Pueblos ha facilitado el intercambio entre las culturas, entendiendo que la cultura es la base de la resistencia, y que el posibilitar que, a pesar de que las comunidades fueron desplazadas por el paramilitarismo y terminaron saliendo de su región en Nariño o en el Valle o en el Chocó y se concentraron en una ciudad, sea la que sea, su cultura fue con ellas. Y su cultura reúne no solo la parte espiritual, que es fundamental. Yo creo que ese aprendizaje de la lecturaleza, de leer la naturaleza, de leer lo que está pasando, lo que nos está pasando. Si yo respeto a la Madre Tierra, también respeto al ser humano, también respeto lo que hay en el cosmos. Otro aspecto importantísimo es ver cómo se presenta la sistematización del proceso pedagógico desde sus inicios, cómo ha venido fortaleciéndose desde una estrategia de lucha que va mucho más allá de enfrentar lo que se nos presenta en el momento, lo que nos presenta como coyuntura, y entender que eso que se nos presenta como coyuntura realmente se debe a una estrategia de sometimiento de un sistema, y cómo desde la UIP y todo su proceso de 20 años también se propone como una estrategia de lucha y como una estrategia de concientización permanente de las comunidades, y de poder a partir de ahí desarrollar elementos, herramientas que permitan trascender también la reivindicación de derechos. Entonces estos 20 años, digamos, nos han servido para dialogar esos saberes, entender que juntos somos más, que no podemos solos,
que los sectores sociales más vulnerables por el conflicto social, por el conflicto armado, por el conflicto político, debemos juntarnos para trascender en la historia. Para mí es importante resaltar que esos aprendizajes se pueden condensar en reafirmar que la educación para mí es la apuesta para la resistencia y para la lucha social. Sí, yo creo que reafirmar eso, digamos, a partir de los saberes que han salido de esta jornada, pero también los que han salido con el proceso de ir sistematizando la universidad, para mí es eso, es como reafirmar que es por el lado de la educación el proceso de transformar o aportar a la transformación de la sociedad.